Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. Llegando ya a este fin de semana, viernes 4 de junio, después de ese feriado de Jueves Corpus en el día de ayer, una tradición de la Iglesia Católica que todavía permanece en el calendario laboral de la República Dominicana y que sin duda trastorna un poco el discurrir laboral de la semana. Pero en la realidad tenemos que aceptarla. Miren, la República Dominicana, como gran parte del mundo, ha sido fuertemente afectado por el impacto negativo del coronavirus. Cuando parecía ser que nos recuperábamos de esta terrible pandemia, que se había iniciado ya el proceso de vacunación, ¡oh sorpresa! Nos sorprende el rebrote de esta terrible pandemia que tal parece, vamos, como dice la canción de el famoso músico dominicano Juan Luis Guerra, hacia atrás, pero eso es recuperable. La economía, sin duda alguna, puede recuperarse. El sistema de salud de la República Dominicana, que está a punto de colapsar por la cantidad enorme de nuevos contagios que se presentan día tras día, con situaciones difíciles de enfrentar, se recuperará. El gobierno dominicano convocó a una gran jornada de vacunación que se está desarrollando desde el día de ayer, Jueves Corpus, que era feriado, y se va a extender hasta este domingo 6 del presente mes de julio. Estamos seguros que los vacunados serán muchos y que la cifra que informó el Ministerio de Salud Pública al inicio de esta semana, me parece que el martes, que eran de 4 millones y un poco más de dominicanos que se habían vacunado, entre los cuales 1 millón y pico había recibido las 2 dosis, la segunda dosis también. Pues esto el lunes, cuando se anuncien los resultados del proceso de vacunación masiva hacia la población, superaremos con mucho los 6 millones de dominicanos inoculados contra este terrible virus que es el coronavirus, lo que significa que estaremos un poco más por encima del 50% de nuestra población, es decir que la salud es recuperable. El coronavirus de verdad que se va a controlar y va a detener esa expansión estrepitosa que tiene. Pero el gran reto será después de la estabilidad del sistema de salud, después de la estabilidad de la economía dominicana, el gran reto será la educación. Esa educación que tanto necesita el país, muy en especial la educación preuniversitaria. Ustedes han escuchado hablar mucho de las famosas lagunas con las cuales muchos jóvenes concluyen el bachillerato o educación preuniversitaria para acudir entonces a las universidades, a recibir la educación que lo va a formar como profesionales para mercadearse en el mercado laboral. Quien os ostenta la palabra ha impartido docencia en todos los niveles, pero muy en especial en el nivel superior, en el nivel de grado. Y da pena decir que los jóvenes que van a las universidades tienen que ser obligatoriamente sometidos a un proceso de nivelación, porque la deficiencia con la que llegan después de concluir el bachillerato de educación preuniversitaria da pena, pero mucha pena. Entonces ahora imagínense ustedes con más de un año sumergido en un proceso educativo difícil. Estos jóvenes que han suspendido la educación presencial después de concluido esta etapa del coronavirus y que todo vuelva a la normalidad, que esperemos en el mes de septiembre, tal y como se ha anunciado en el próximo inicio del año escolar,
pues estos jóvenes tendrán que ser necesario obligatoriamente bombardeados con un proceso intensivo de nivelación educativa, porque la primera experiencia de la República Dominicana en materia educativa virtual ha sido un tente ahí. Para no perder por completo el año escolar, y creo que el actual ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, pues merece ser entendido y merece sin duda alguna, pues hasta en cierto modo, felicitarlo por la iniciativa que tuvo de buscar una alternativa para iniciar en el mes de noviembre el accidentado año escolar. Y así ha sido. Hemos estado transitando de manera tortuosa este año escolar. Y fíjense lo que ocurre, que nosotros lo habíamos advertido. Cuando se trata de iniciar la vuelta a la escuela, reiniciar la vuelta a la escuela de manera semipresencial, donde solo se iba a recibir un grupo de jóvenes en las escuelas por curso, miren lo que ocurre, un rebrote. Tiene obligatoriamente el Ministerio de Educación que cerrar de nuevo las escuelas. Nosotros lo habíamos advertido de que no existían las condiciones para abrir la educación de nuevo, la educación presencial, que teníamos que reforzar esa educación semi-presencial o virtual, premiarla para que los mismos jóvenes y los niños, los padres, se motivaran un poco más y concentrar los esfuerzos del gobierno dominicano a través del Ministerio de Educación en la preparación de los contenidos que se impartirían en el proceso de nivelación. Porque el joven que estaba en el tercero del bachillerato y pasa al cuarto, que ya es culminar el bachillerato, ese joven no podemos decir tuvo un tercer año de bachillerato exitoso. No, porque no recibió más de un 70% de los contenidos que debe recibir. Ahí está la educación, por ejemplo, Prepara, donde semanalmente se encuentran los jóvenes para recibir las correcciones, las orientaciones de los maestros con relación a la tarea que han tenido que desarrollar durante la semana. Quizás esa sea una de las menos afectadas, porque no han variado su sistema. El sistema ha seguido intacto. Se han seguido reuniendo semanalmente, los profesores hacen las correcciones del lugar, los jóvenes vuelven a las escuelas, a sus centros de trabajo, se preparan en la semana y reciben esas orientaciones de vida. Pero estos niños, estos jóvenes que estaban acostumbrados al maestro con borrador y tiza, recibiendo esas orientaciones diario, que de repente tuvieron que variar sin una tutela que le diga esto está mal, porque virtualmente no se pueden hacer muchas correcciones, lamentablemente. Por la radio no se pueden hacer esas correcciones y por la televisión mucho menos. Entonces, todo esto tendrá que ser revisado, porque pasarán por lo menos 1 o 2 años escolares para lograr obtener la nivelación. Quizás lo más beneficiado en el proceso de nivelación sería lo de primero bachillerato, segundo, tercero, pero ya lo del cuarto de bachillerato que van hacia afuera será la universidad que los reciba, cualquiera de las universidades dominicanas. Y ojalá muchos de esos jóvenes que egresan del sistema de educación preuniversitario del país se matriculen en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, que es la que tiene el mejor sistema de nivelación existentes en la educación superior de la República Dominicana. Ojalá y vayan ahí, para que puedan obtener esa necesaria nivelación y puedan poco a poco ir borrando esas huellas
esas lagunas, esos ríos, océanos que quedaron en su sistema educativo. Vamos a esperar que sea así y que se pueda decir a ciencia cierta en 1 o 2 años hemos logrado superar las fallas, las graves debilidades que nos dejó el coronavirus en materia educativa. Porque usted puede superar quizás rápidamente un problema de salud, puede superar la parálisis económica que vivió el país en muchos sectores, pero lo puede superar en pocos meses. Pero resolver, superar las graves debilidades que puede contener un sistema educativo es asunto de tiempo. No se logra de la noche a la mañana. No se logra de la noche a la mañana, y mucho menos en un sistema educativo preuniversitario que tenemos nosotros. Muy malo, pésimo, pésimo. El gobierno dominicano en los últimos años ha hecho grandes esfuerzos por mejorar ese sistema educativo, pero es prácticamente difícil lograrlo en pocos años. Los resultados en materia de la calidad educativa que necesita el país y que se han tratado de impulsar, pagándole mejor salario a los maestros, dotando a las aulas preuniversitarias de educación de mejor tecnología, de mejores facilidades para el docente, facilitándole a los estudiantes tablets, aparatos electrónicos, para que estos a su vez puedan profundizar más en la educación. Eso, señores, no se obtiene los resultados positivos en 1 año, 2 años. Eso tendrá que transcurrir por lo menos 5 años, que es donde se puede ver los resultados. Que evaluemos nuestro cuerpo profesoral año tras año, y que aquellos que lamentablemente no tengan la calidad necesaria como para impulsar la revolución educativa que necesita el país, lamentablemente, separarlo del sistema educativo. Si tienen ciertas edades, colocarlo en posición de retiro y darle la oportunidad a esos jóvenes que egresan de las diferentes escuelas de pedagogías de las universidades dominicanas. Pero que a esos jóvenes que van a egresar de esas escuelas de pedagogía no solo se les someta al sistema de evaluación, de concurso, sino que previo a eso se le dé, si se quiere, un reforzamiento para que puedan tener calidades adecuadas a fin de enfrentar esta evaluación, este concurso por oposición, y que los mejores, sin intervención partidarias, sean lo que absorba el sistema educativo dominicano. Porque ya, señores, es un lujo, un privilegio trabajar como profesor en cualquier escuela pública del país. Es un lujo, porque los 15,000 pesos que ganaba un profesor en el pasado, hace tiempo que eso pasó a la historia. Ya un profesor, sin contar con lo que le van a meter el próximo año que le toca, devenga entre 40 a 50 mil pesos de salario, gana más que un médico, y creo que es justo. Pero ese profesor tiene que demostrar calidades que se le aumente a ese profesor en base a la evaluación, en base a su desempeño académico, porque el buen profesor no es aquel que quema el 50% de los estudiantes que están con él. El buen profesor es aquel que permite que sus estudiantes aprueben todo, pero en base a una calidad, en base a un esfuerzo mayor, que es hacia donde debe movilizarse el sistema educativo de la República Dominicana. Quería dar estas pinceladas sobre educación, sobre COVID, sobre salud y sobre economía dominicana, porque solo hablamos de salud, hablamos de economía, pero muy pocos, incluso funcionarios del área de educación no hablan de la gran importancia que tiene esta área para el desarrollo de los pueblos. Los pueblos
sin educación de calidad están condenados al fracaso, a estar sumergidos en la penumbra, en la oscuridad. Vamos a la pausa comercial y regreso en breve con más al punto.